Hola, mi querido. Qué placer tenerte aquí de nuevo, acompañando otro de mis relatos de infidelidad matrimonial. Si eres nuevo por aquí, no pierdas tiempo. Suscríbete y estate más cerca de mí. Y sin querer abusar de tu buena voluntad, deja un me gusta en mi video. Eso me llena de placer cuando veo los likes. Cuantos más mejor. Mi mundo se puso patas arriba cuando llegó mi primo Matías. Él despertó en mí deseos oscuros que nunca imaginé tener. A pesar de amar profundamente a mi novio John, no pude resistir los encantos de Matías. Todo comenzó cuando Matías apareció en mi vida. Era encantador, misterioso, y me hizo cuestionarlo todo sobre mí misma. Poco a poco, me fui involucrando cada vez más con él, dejando de lado mi relación con John. Sé que tomé malas decisiones, pero en el momento que estaba viviendo, parecía lo correcto. La pasión por Matías era arrolladora y me sentía incapaz de controlar mis sentimientos. Incluso sabiendo que estaba hiriendo a John, no podía parar. Era una tarde soleada y la casa de mis padres estaba llena de actividad. Habían organizado una reunión familiar, invitando a todos los parientes para un gran encuentro. Las risas resonaban por los pasillos y los abrazos cálidos llenaban el ambiente. Yo estaba ansiosa. Había pasado años desde la última vez que vi a todos esos rostros familiares. Tíos, tías, primos y primas se mezclaban, creando un escenario de afecto y nostalgia. Pero había alguien en particular a quien esperaba volver a ver: mi primo Matías. Matías era aquel niño con quien compartía aventuras en las fiestas familiares cuando éramos niños. Recuerdo las risas, las travesuras en el patio trasero y las historias que inventábamos. Siempre tenía una sonrisa traviesa en los labios y unos ojos curiosos que parecían esconder secretos. A medida que avanzaba la tarde, observaba a cada persona que entraba por la puerta, y entonces, como si el destino hubiera conspirado a nuestro favor, él apareció. Matías, ahora un hombre alto y encantador, con una mirada que aún guardaba algo de aquel niño que yo conocía. Nuestro reencuentro fue mágico. Hablamos de los viejos tiempos, nos reímos de las travesuras de la infancia y compartimos historias de nuestras vidas adultas. Matías se había convertido en un viajero, explorando el mundo y acumulando experiencias. Yo, por otro lado, estaba inmersa en la rutina de la gran ciudad. Mientras caía la noche y las estrellas aparecían en el cielo, me di cuenta de que aquel encuentro no era solo una coincidencia. Era uno de esos momentos en los que el pasado y el presente se entrelazan, creando una narrativa única. Matías y yo éramos personajes de esa historia, y la casa de mis padres era el escenario perfecto para ese capítulo. Y así, entre risas y abrazos, volví a encontrarme con mi primo Matías. No como el niño con quien jugaba, sino como alguien que traía consigo recuerdos preciosos y la promesa de nuevas aventuras. La reunión familiar se transformó en algo más, un viaje de reencuentros y descubrimientos. El salón estaba iluminado por una fila de velas parpadeantes, creando sombras danzantes en las paredes. Era una noche de reunión familiar, y todos estaban allí: tíos, primos, abuelos y amigos de toda la vida. Pero para mí, todo parecía desvanecerse cuando mis ojos se encontraron con Matías. Matías ya no era el niño regordete que recordaba de los veranos anteriores. Se había transformado en un joven alto, con hombros anchos y una sonrisa que hacía que mi corazón latiera descontrolado. Intenté disimular mi sorpresa, pero Laura, mi mejor amiga, siempre notaba todo. Laura se inclinó y susurró en mi oído: «Oye, Brittany, ¿quién es ese bombón?». La cena continuó, pero apenas podía concentrarme en las animadas conversaciones a mi alrededor. John, mi novio, estaba ocupado intercambiando historias con los tíos, y yo me encontraba perdida en pensamientos sobre Matías. ¿Cómo había pasado desapercibido tanto tiempo?, me preguntaba.
Después de la cena, todos nos reunimos en el patio trasero. La música comenzó a sonar y los invitados se entregaron a la danza y los juegos. Me vi bailando con John, pero mi mente estaba en otro lugar. Miré a Matías, que reía con los primos, y sentí un nudo en la garganta. ¿Qué me estaba pasando? Sentir atracción por mi propio primo parecía una locura. Pero allí estaba yo, dividida entre el pasado y el presente, entre la seguridad con John y la electricidad que Matías despertaba en mi pecho. Y así, en esa noche mágica, me encontré en un dilema. Con el corazón agitado, sabía que tendría que elegir entre la familiaridad y lo desconocido, entre lo seguro y lo que me hacía sentir viva. Y mientras la música resonaba a mi alrededor, me pregunté si el destino también bailaba con nosotros en esa fiesta de verano. Esa noche, Matías y yo nos acercamos cada vez más. Hablamos sobre nuestras vidas y los recuerdos de la infancia, y la complicidad que teníamos antes parecía haber vuelto con fuerza. La fiesta estaba animada, la música sonaba fuerte y todos se estaban divirtiendo. Yo bailaba con mi novio y algunos parientes, pero mis ojos siempre volvían a Matías. Él me intrigaba cada vez más. En un momento, Matías y yo terminamos bailando juntos. Mi corazón se aceleró cuando me acerqué a él. Nuestros ojos se encontraron y sentí una chispa que me quitó el aliento. Fue emocionante, pero también confuso. Mientras bailábamos, la tensión entre nosotros parecía crecer con cada movimiento. Durante el baile, mi mente se alejó de la fiesta. Estaba en un mundo de fantasía, donde solo existíamos Matías y yo. Intenté concentrarme en lo que conversábamos, pero sus ojos y su sonrisa me dejaban confundida. Parecía que podía leer mis pensamientos y saber exactamente lo que estaba sintiendo. Aunque me sentía culpable por estos pensamientos, no podía evitar la atracción que sentía por mi propio primo. Me esforcé por mantenerme alejada de él, pero su imagen no dejaba de acechar mis pensamientos. Sus ojos, su sonrisa, todo parecía estar grabado en mi mente, dejándome inquieta y confundida. Durante el resto de la fiesta, intenté mantener una apariencia normal, pero era como si mi cabeza y mi corazón estuvieran en sintonía. Conforme avanzaba la noche, comencé a sentir el peso de las emociones y el cansancio acumulado. Algunas bebidas habían dejado mi mente aún más turbia, y la mezcla de sentimientos me estaba agotando. Decidí que era hora de retirarme y descansar un poco en mi habitación. Me acerqué a John, mi novio, y le expliqué que estaba un poco cansada y con sueño y que me iría a dormir. Él me miró con cariño y me deseó buenas noches. El camino hasta mi habitación parecía un laberinto de emociones. No podía dejar de pensar en Matías y en todo lo que había sucedido durante la fiesta. Me sentía confundida y un poco culpable por los sentimientos que había experimentado hacia mi propio primo. Cuando llegué a mi habitación, me desplomé en la cama. El silencio me envolvía, pero mi mente seguía llena de pensamientos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podría sentirme atraída por mi propio primo? Eran preguntas que no tenían una respuesta fácil. El cansancio comenzó a atormentarme, pero cuanto más intentaba dormir, más perturbada quedaba mi mente. Era como si una tormenta de emociones se desenrollara dentro de mí, dejándome inquieta y sin saber qué hacer. Después de una pequeña siesta, desperté de repente con una urgencia inevitable. Necesitaba ir al baño. Al salir del baño me encontré con una sorpresa. Allí estaba mi primo Matías, esperando afuera de la puerta. Me miró con sorpresa y me dijo: «Brittany, pensé que ya te habías ido». Respondí con una sonrisa que solo me había quedado dormida un rato, porque estaba exhausta, y le pregunté si él también se había retirado. Entre risas y bromas, se me ocurrió una idea. Invité a Matías a ir a mi habitación a conversar un poco,
ya que no había mucho que hacer en la fiesta y yo necesitaba a alguien con quien desahogarme. Ya en mi habitación, nos acomodamos en la cama y comenzamos a conversar. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestros sueños y nuestras aventuras. La conversación fluía con facilidad, como si no hubiera barreras entre nosotros. Pero con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. Las miradas entre nosotros se volvieron más intensas y un sutil coqueteo se introdujo en la conversación. Me sentía atraída por Matías y era evidente que él también sentía algo especial por mí. Intenté ignorar esas emociones y concentrarme en la conversación, pero se estaba volviendo cada vez más difícil. ¿Qué me estaba pasando? Me sentía confundida y culpable por tener esos sentimientos hacia mi propio primo. En un intento por desviar la atención, mencioné a John, mi novio. Le dije a Matías que llevábamos 3 años juntos y que teníamos muchos planes. Matías asintió con la cabeza y me miró a los ojos, diciendo que se alegraba por mí y que se notaba que John y yo éramos muy felices juntos. Esto rompió un poco la tensión, pero mis emociones me llevaron por caminos inciertos. Decidí recostarme en la cama para sentirme más cómoda. La conversación seguía siendo agradable, pero el ambiente comenzó a cambiar. Sentí un poco de frío, así que decidí cubrirme con las sábanas. Entre risas y bromas le dije a Matías, ¿no quieres cubrirte también? Hace frío aquí arriba. Para mi sorpresa, Matías se acostó en la cama y también se cubrió. Me quedé sin palabras y un poco nerviosa. ¿Qué estaba pasando? A pesar de haber sido una invitación inocente, la atmósfera se volvió más cargada de lo que imaginaba. Aún un poco aturdida por los tragos que había tomado durante la fiesta, no dije nada y dejé que Matías se quedara a mi lado. Pero en el fondo sabía que era peligroso. Las emociones y los deseos estaban presentes en el aire y era difícil ignorarlos. El silencio se apoderó de nosotros. Yo no sabía qué decir o cómo actuar. Mi corazón latía con fuerza y mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Sabía que esto no estaba bien, pero también sentía un deseo especial por Matías que no podía ignorar. En medio de la tensión, nuestras miradas se cruzaron. Esa chispa que nos unía en la fiesta se encendió nuevamente. Todo comenzó con una mirada. Un simple encuentro de miradas que desencadenó una atracción arrolladora. Yo y Matías, primos inseparables desde la infancia, siempre fuimos muy cercanos. Pero en ese momento, algo cambió. Una chispa se encendió entre nosotros y el deseo latente finalmente estalló. Sabía que eso estaba mal. Tenía un novio, John, a quien amaba y en quien confiaba. No podía traicionar esa confianza. No podía comprometer nuestra relación. Pero la atracción era demasiado fuerte y resistir parecía una tarea imposible. Cuando Matías se acercó lentamente, mi corazón se aceleró. Nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir su respiración. La tensión en el aire era palpable y el deseo me consumía. Sin pensar en las consecuencias, nos besamos con pasión, olvidando todo a nuestro alrededor. En la oscuridad de la habitación, nos dejamos llevar por el calor del momento. Nuestras manos exploraban cada curva, cada centímetro de piel. Las caricias eran suaves e intensas, como si nuestros cuerpos hablaran un idioma propio. En ese instante, no existía nada más que nosotros dos, perdidos en la pasión. Cuando todo terminó, la realidad me golpeó como un balde de agua fría. ¿Qué había hecho? Me sentía una traidora y la angustia me corroía por dentro. Matías y yo nos miramos en silencio, sabiendo que eso no podía continuar. Teníamos que ocultar lo que había sucedido, evitar cualquier sospecha. Aquella noche, después de la fiesta familiar, yo no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Mi corazón latía acelerado
al recordar los momentos íntimos que había compartido con mi primo Matías. Sabía que eso estaba mal, pero no podía sacar esos recuerdos de mi cabeza. Mientras me revolvía inquieta en la cama, imaginaba las consecuencias si alguien descubría mi secreto. Ni siquiera podía pensar en la reacción de mi familia, especialmente de mi novio John. Esa culpa me consumía por dentro, impidiéndome descansar. Finalmente, exhausta, me dormí, pero mis sueños estaban llenos de pesadillas y remordimientos. Despertar al día siguiente fue una verdadera tortura. La ansiedad me dominaba al recordar los eventos de la noche anterior. Cuando finalmente dejé la habitación, me di cuenta de que la fiesta había terminado y mis parientes ya se habían ido. Todo parecía diferente a mis ojos, como si el mundo hubiera cambiado mientras yo estaba inmersa en mis pensamientos turbulentos. Mi corazón se hundió al pensar en lo que había hecho y en el impacto que tendría en mi familia. No tenía idea de cómo reaccionarían mis seres queridos cuando descubrieran la verdad. Intenté mantener la calma y actuar con normalidad con los pocos parientes que aún estaban por allí, sonriendo y conversando como si nada hubiera pasado. Pero mi mente estaba en otro lugar, perdida en un torbellino de emociones, sin saber cómo lidiar con esa situación. El día siguiente transcurrió de manera aparentemente normal, pero por dentro sentía que mi mundo se había dado vuelta. Desperté con una mezcla de alivio y culpa. Por un lado, me sentía aliviada de que nadie sospechara lo que había sucedido con Matías. Era como si fuera mi pequeño secreto. Pero, por otro lado, estaba llena de remordimiento y confusión. A lo largo del día intenté mantener mi rutina y aparentar normalidad, como si nada hubiera pasado. Me encontré con algunos amigos y hablamos sobre temas triviales, pero mi mente estaba ocupada recordando los momentos con Matías. Tenía dificultad para concentrarme y mantener la sonrisa en el rostro. A veces me sentía culpable de reír con mis amigos, cuando mi vida estaba llena de secretos y mentiras. Cuando llegué a casa, me senté en mi habitación y reflexioné sobre todo lo que había sucedido. No podía creer lo que había hecho y sentía una adrenalina por haber tenido ese amorío. Fue emocionante y apasionado, pero también sabía que fue un error. Aunque ese momento con mi primo Matías haya sido intenso y emocionante, yo no me enorgullecía de lo que hice. Ese secreto me atormentaría para siempre. Yo tenía todo para ser feliz al lado de mi amado John, pero un día una tentación llamada Matías cruzó mi camino. Matías y yo éramos primos, pero la química entre nosotros era innegable. Comenzamos a encontrarnos a escondidas, traicionando la confianza de John. Yo sabía que estaba haciendo algo malo, pero el deseo habló más fuerte. Hasta que un día yo desperté y me di cuenta de que había cometido un gran error. Yo no quería perder a John, mi verdadero amor. Entonces tomé una decisión difícil. Corté todo contacto con Matías y me dediqué enteramente a mi relación. John nunca se enteró de mi traición. Seguimos juntos, construyendo un amor cada vez más fuerte y sólido. Y entonces llegó la noticia que lo cambiaría todo. Estaba embarazada. El embarazo fue un punto de inflexión para nosotros. John y yo nos unimos aún más, enfocados en crear una nueva vida y construir un futuro juntos. Yo sabía que ese bebé sería la oportunidad de recomenzar, de olvidar el pasado y concentrarme en lo que realmente importaba. Mi amor por John. Claro que, de vez en cuando, la culpa y el arrepentimiento todavía me atormentaban. Después de todo, yo había traicionado la confianza de mi amado. Pero yo estaba decidida a superar esto, a perdonarme y a fortalecer aún más nuestra relación. Y así, John y yo seguimos adelante, escribiendo una nueva historia de amor, llena de desafíos, pero también de superación y de un amor que vencía todas las barreras. Sabíamos que, juntos,
podríamos enfrentar cualquier cosa, y vivieron felices para siempre. Sé que cometí un error, pero creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Si estás de acuerdo conmigo, deja tu comentario y charlemos un poco. Deja tu like y suscríbete para no perderte mis próximos relatos. Hasta la próxima.